Rodrigo Duterte se retira de la política. El presidente filipino, conocido por su letal represión antidrogas y su retórica irreverente, dejó claro que no aspirará a la vicepresidencia tras el descontento de la población. Esta medida alimenta los rumores de que su hija podría lanzarse a sucederlo en los próximos comicios. Las disputas dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos obligaron a suspender la votación del proyecto de infraestructura. El presidente Joe Biden visitó el Capitolio este viernes para solucionar las diferencias que podrían entorpecer uno de los planes más importantes de su agenda. Estados Unidos superó las 700,000 muertes por COVID-19, una cifra impulsada por la variante Delta del virus entre la población que sigue sin querer aplicarse la vacuna. Se estima que unos 70 millones de estadounidenses elegibles para el fármaco no lo han recibido. Feliz fin de semana y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Y empezamos en Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte anunció que se retira de la política. El mandatario, quien es conocido por su retórica irreverente y su letal represión contra las drogas, abandonó sus planes para presentarse a vicepresidente en las elecciones de 2022. Su intención había provocado la ira de los opositores, ya que de llegar a la vicepresidencia tendría que reemplazar al primer mandatario en caso de muerte o incapacidad. Y la Constitución filipina solo permite un periodo presidencial de 6 años. Su retiro alimenta los rumores de que su hija podría lanzarse para sucederlo. El sentimiento abrumador del filipino es que no estoy calificado y sería una violación de la Constitución eludir la ley y el espíritu de la Constitución. Y así, en obediencia a la voluntad de la gente que después de todo me puso en la presidencia hace muchos años, ahora le digo a mis compatriotas que seguiré sus deseos. Y hoy les anuncio mi retiro de la política. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en el Capitolio con los demócratas del Congreso para intentar superar las divisiones que amenazan su agenda económica y que tienen bloqueado el proyecto de ley de infraestructura del mandatario. Los demócratas progresistas se niegan a votar sobre infraestructura sin garantías sobre el proyecto de gasto social y ambiental. La votación sigue bloqueada y no hay una fecha establecida. Marina Sardiña nos cuenta más en el siguiente informe. Sin votación en el Congreso ni acuerdo entre los demócratas, pese a los esfuerzos del presidente estadounidense, Joe Biden se trasladó hasta el Capitolio para negociar con los miembros de su partido, prometiendo que sus reformas económicas y sociales serán aprobadas por la Cámara de Representantes. Hacen 1000 preguntas diferentes y todas son legítimas. Te digo que lo vamos a lograr. No importa cuándo, no importa si en 6 minutos, 6 días o 6 semanas, vamos a conseguirlo. La visita de Biden para presionar sobre el estancado proyecto de ley de infraestructura responde a las divisiones internas que sufren los demócratas. El ala progresista se niega a votar sobre las infraestructuras hasta que el Congreso apruebe un proyecto de ley de bienestar social y cambio climático de unos 3,5 billones de dólares. En contraparte, los moderados quieren reducir el tamaño de la financiación del paquete. El mandatario reconoció que los demócratas no tienen los votos suficientes para apoyar ambos proyectos. Creo que hay muchos demócratas frustrados ahora mismo por el hecho de que Joe Biden haya esperado tanto tiempo para involucrarse. Puede herir, pero no hiere de muerte a la presidencia de Biden. Hay una serie de actores aquí. Creo que incluso la credibilidad de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, se tambalea en cuanto a ser la negociadora hábil e intocable. Como lo demuestra el hecho de que hayan tenido que posponer la votación sobre infraestructuras que ella se empeñó en convocar. Con una estrecha mayoría en la Cámara, el partido de Biden no puede permitirse perder demasiados votos en la legislación sobre infraestructuras, y es poco probable que los republicanos del Congreso ayuden a aprobarlo, deseosos de negar a Biden una victoria política de cara a los comicios de medio término. En otras noticias de Estados Unidos, el país superó las 700,000 muertes por COVID-19 este viernes. A pesar de que durante meses la tasa de mortalidad descendió, en las últimas semanas los fallecimientos aumentaron, especialmente entre los estados que mantienen tasas de vacunación bajas. Estados Unidos alcanzó otro hito oscuro, al superar las 700,000 muertes por COVID-19. Esto significa que 100,000 estadounidenses han sucumbido al virus desde mediados de junio.
En enero de 2021 los fallecimientos relacionados por el COVID-19 alcanzaron un máximo de 3.000 diarios. En junio se redujeron a unos 300, para que las cifras volvieran a casi 2.000 muertes diarias. Este último aumento se ha atribuido en parte a la prevalencia de la variante Delta del virus, pero también a una ralentización de la vacunación durante el verano. Solo alrededor del 56% de los estadounidenses han recibido ambas dosis. Y los datos muestran que la mayoría de muertes se produjeron entre los no vacunados. Los estados sureños se han visto especialmente afectados. Florida y Texas tienen la tasa de mortalidad más alta del país con diferencia. Y mientras que las hospitalizaciones y contagios han comenzado a disminuir en las últimas semanas, los expertos advierten que en los meses de invierno podría haber otro aumento. Es probable que las bajas temperaturas obliguen a las personas a permanecer en interiores, haciéndolas más vulnerables a contagios. Y la llegada de la temporada de gripe podría tensionar aún más al sistema sanitario. El COVID-19 ya causó más fallecimientos en Estados Unidos que la gripe española de 1918, algo que hace que sea la pandemia más mortífera de la historia del país. A continuación, otras noticias relacionadas con el COVID-19 en el mundo. California se convertirá en el primer estado de Estados Unidos en exigir la vacuna para estudiantes de 12 años en adelante. La medida entrará en vigencia una vez que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Alimentos apruebe el fármaco para este grupo poblacional, ya que hasta ahora solo se aplica bajo uso de emergencia. Argentina se suma a la lista de países que vacunará a los más pequeños. El gobierno anunció que aplicará la vacuna de la empresa china Sinopharm a niños de entre 3 y 11 años, que son alrededor de 6 millones en el país, y espera que la mayoría de ellos esté inoculada para finales de año. Perú, por su parte, empezará por aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 al personal sanitario, adultos mayores de 65 años y otras personas con enfermedades de riesgo. El gobierno también espera que entre noviembre y diciembre pueda empezar a inocular a los mayores de 12 años. Y continúa el tránsito de migrantes por Sur y Centroamérica hacia Estados Unidos. Provenientes de Brasil y Chile, miles deben cruzar la intransitable selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, para continuar su viaje al norte. Algunos de ellos no logran avanzar y pierden su vida en la travesía. Andrés Granadillo tiene el reporte. Cruzar la selva del Darién, una travesía que no todos pueden lograr. Un grupo de migrantes perdió la vida intentando cruzar el tramo más difícil del viaje a Estados Unidos. Mencionan muchos lugares. Ellos mencionan bajando una loma, la loma de la muerte. También han mencionado que en algunas ocasiones migrantes han tenido accidentes. La loma es una pendiente tiene mucha pendiente y han sufrido algunos accidentes. Este año se han recuperado al menos 44 cuerpos en Darién. Aquí hay personas que están caminando en la selva y que tienen más de 60 años. La posibilidad de que tenga un ataque al corazón o de que tenga una infección son altas. O de que se caiga, tenga una fractura de cadera y no pueda seguir caminando y posteriormente queda abandonado en la selva. La cifra es más alta que en años anteriores, cuando la cantidad de cuerpos encontrados era de 15 personas en promedio. Un triste reflejo de la mayor ola de migración irregular a través del Darién en poco más de una década. Esta vez la ola es liderada por haitianos provenientes de Brasil o Chile, que habían huido a estos países luego de dejar atrás a Haití tras el devastador terremoto de 2010. Las autoridades panameñas estiman que más de 90.000 migrantes han cruzado por el Darién en lo que va de 2021. Sin importar los peligros, advertencias y muertes, todos los días continúa el trayecto, a pesar de las recientes expulsiones y deportaciones registradas desde la ciudad texana de Del Río, fronteriza con México. Y con motivo del tercer aniversario de la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi, este viernes se llevó a cabo una vigilia cerca del Capitolio estadounidense en Washington. Su prometida Hatice Cengiz estuvo presente durante el evento y pidió al presidente Joe Biden cumplir su promesa de obtener justicia por la muerte del periodista. Allí cuestionó los lazos de Estados Unidos con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien es señalado de ordenar el asesinato en el interior del consulado saudita en Estambul. Y antes de despedirnos, los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com. En portada, detalles sobre las disputas del Partido Demócrata que retrasan la votación del plan de infraestructura del presidente Joe Biden, y también detalles sobre la crisis energética o la escasez de energía en China. Hasta aquí este informativo en France 24. Quédense con nosotros.